y para entender mejor el pasaje necesitamos un poquito de gramática. Es que los estudiosos llaman a las palabras o frases que voy a usar conectores discursivos. Conectores discursivos. Estos tienen como propósito o función conectar o entrelazar una frase con otra, una idea con otra. Dicho de otra forma, sin ese conector no tendría relación o coherencia un texto y otro. A veces se les llama también conectores de consecuencia. Hay una cantidad grande, pero no nos atañen muchos. Al estudio de hoy basta con mencionar así pues o ahora bien. Verán en unos minutos, cuando empecemos a leer el pasaje, que el apóstol hace eco precisamente de estos conectores o de estas frases, y que a veces se les llama conectores de consecuencia, porque lo que estos hacen es por consecuencia entrelazar las frases. Voy a usar uno de estos conectores de la siguiente forma, como ejemplo. Los barcos fueron revisados. Así pues, zarparon en el tiempo previsto. Los barcos zarparon como consecuencia de que fueron antes inspeccionados. De allí que estos conectores le den sentido, le den coherencia, le den consecuencia a un texto y otro. Que he explicado esto, les dije ya, porque el pasaje que estamos por leer conecta los pasajes anteriores con el que corresponde leer hoy. Dicho de otra forma, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 van a ser conectados a través de estas dos frases. Y el capítulo 4 es consecuencia de los tres anteriores. Casi como un resumen o como una conclusión. Algo así como, después de lo dicho, pues puedo mencionar lo que sigue. Si fuese un orador como yo, sin mayores recursos ortográficos o de oratoria, pues yo diría algo así como esto. Dicho lo dicho, y sé que es un error de dicción, que es cacofonía, pero aún así tiene sentido. Dicho lo que ya he dicho, pues ahora puedo continuar. El punto antes de leer el pasaje sería que usted y yo recordemos lo que ya dijo. Y aunque asumo que la mayor parte de ustedes están siguiendo estos estudios capítulo por capítulo, por si acaso se perdieron alguno, voy a sintetizar los 3 capítulos anteriores. Es un abuso, siquiera sugerir que yo puedo sintetizar 3 capítulos con tanto contenido. No me refiero al volumen de lo escrito, me refiero al tesoro de lo escrito. Pero aún con toda esa limitante, lo digo así. Al principio de la carta, Pablo los exhortó diciéndoles que ellos estaban desmoronando la iglesia de Cristo allí en Corinto, que estaban haciéndole daño por sus pleitos y su divisionismo. Luego les aclara que hay un solo credo y un solo fundamento, y ese es el Cristo crucificado, y que eso no permite división, que deberían tener unidad al respecto. Más adelante, y pareciera, esta es mi impresión, que casi enfadado les dice:
les tengo que tratar como niños porque son inmaduros. Espiritual y emocionalmente parecen no haber crecido nada. Les he tenido que dar de beber leche y no vianda, porque no terminan de crecer. Bien, esto es lo ya dicho. Ahora pues, el conector tiene la libertad de decir lo que sigue, con la aclaración que los pasajes anteriores han sido dirigidos a la iglesia en general, a los bebés en la fe, a los que ya han madurado un poco, a los que recién llegan, a todos. Pero lo que sigue es obvio debido a estos conectores, que va dirigido más bien a un grupo más limitado o reducido, y es al liderazgo, a aquellos que se supone ya alcanzaron madurez, aquellos que están obligados por su tiempo estudiando el Evangelio, por su supuesto crecimiento, a entender lo que sigue. Hice la aclaración porque entre nosotros hay una cantidad que quizá califican. Son líderes, diáconos, consejos ministeriales, directivos, o llevan 5 años siendo cristianos, o 15. Bueno, esto es para ustedes, en el claro entendido de que esperamos de que hayan alcanzado alguna madurez espiritual. De no ser así, creo que no van a poder asimilarlo. Es que lo que sigue son principios de un siervo. Y si alguien no ha madurado un poquito, Pablo cree que difícilmente lo van a entender. Más bien les va a parecer una contradicción. Si alguno dice en este punto, oiga pastor, pero ya sé bien que el ser líder no me hace una persona con madurez, tampoco ser un pastor, ¿qué pues me da entonces? Al menos una sensación de que sí he crecido un poco. Bueno, Keller, estamos leyendo el libro de Timothy Keller en el club de lectura. Dijo uno de estos días que el bien más preciado de una persona debería ser la comunión con Dios por medio de una vida de muy abundante oración. Como simple ejemplo cito, usted quisiera o yo pensar, crecí un poco, podría, no por la posición que ocupo en la iglesia, sino por el concepto bíblico, creer que tengo un poquito de madurez. Bueno, Keller nos confronta y nos dice, si tenés como el bien más preciado de tu vida, crecer en comunión con Dios, y eso es a través de la oración, podés pensar que has dado el primer paso. Pero aquellos de ustedes que no tienen ninguna necesidad ni ninguna pasión por una vida de abundante oración, ay, a lo mejor esto no es para usted. Y no persigo con esto que los cultos de oración crezcan en cantidades. Solo persigo que aprendamos que la vida de oración es el bien más preciado que deberíamos pretender. De hecho, el mismo Keller nos dijo, creo que ayer, que cuando descubrimos y damos ese primer paso, descubrimos que entre la obligación y el deleite
hay un abismo y que muchos oran por obligatoriedad religiosa, pero que todavía no experimentan o no experimentamos el deleite de la vida de oración. Estoy resaltando todo esto para animarlos. Si algún culto debería ser importante para todos, ese es el culto de oración, el tiempo de oración. Pero bueno, les dije ya que el sermón de hoy tiene que ver con principios para los servidores. Y el sermón se titula Sindicato de Diáconos. Vayan hasta la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Sindicato de Diáconos. ¿Lo encontraron? Vamos al verso 1. Así pues, aquí tienen el primer conector. Téngannos los hombres, ¿por qué cosa? Por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El otro conector. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Y sigue, pero hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego que tu gracia use a este neófito predicador para que podamos crecer y madurar un poquito. Que hemos entendido bien que el bien más preciado que deberíamos perseguir es mejorar nuestra comunión contigo, Señor. Que entendemos bien que debemos buscar el deleite más que la obligatoriedad. Por favor, háblanos, en el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. He usado como título algo que no es coherente. Alguien podría juzgarme de ser un título con error gramatical o de dicción o lo que fuera, porque no tiene sentido. Es que los sindicatos son grupos que defienden los derechos de los trabajadores. De hecho, la filosofía al respecto nació en Atenas. Precisamente la época en que Atenas, Corinto, Esparta y otras ciudades vecinas estaban en boga. Y esto de crear esos gremios era para defender derechos. Pero la pregunta ¿es que los diáconos tienen derechos? Bueno, respondámoslo. Todo apunta a que la iglesia allí en Corinto estaba satisfecha. Los miembros en general se sentían complacidos a sí mismos de su estado espiritual. Ellos pensaban que su calidad de vida, la abundancia de recursos y su liderazgo era un respaldo de la gracia de Dios. Y nada era más falso que eso. Y nada sería más peligroso para una iglesia hoy día o para usted y yo como miembros de una iglesia que creer que nuestro estado espiritual y nuestra calidad de vida satisface la gracia de Dios. Porque eso sería creer que merecemos algo. Eso sería suponer que estamos haciendo algo que merece un premio y que por eso Dios nos está volviendo gobernadores, líderes, diáconos, servidores. Pareciera allí en Corinto habían olvidado que en el gremio del reino de Cristo, eso es la iglesia universal, los que ocupan los primeros lugares son los que más sirven. Lo digo de otra forma, los que ocupan los puestos de privilegio son los
sirvientes que más se ocupan de que sus vidas sean de beneficio a otros. ¿Y cuándo un sirviente reclamará sus derechos? Si en un contexto de servidumbre no hay derechos. Especialmente porque el vocablo que se ocupa para diáconos, para administradores, es el mismo significado de el capitán de meseros. Aquel que siendo un mesero con más años de experiencia en el servicio, quizás con un poquito más de habilidad en la coordinación del trabajo, está en mejor condición de ser el que coordina a los otros meseros, pero mesero al fin. Y ningún mesero va a reclamar aplausos por el banquete. Su trabajo es complacer a los comensales y complacer al dueño del banquete. No se esperan sus derechos, se espera que sirvan. Bueno, ese es el asunto. Entre los cristianos no se espera que reclamemos derechos, porque es un contexto de servidumbre, que la razón de ser cristianos es ser como Cristo. Y por definición, nuestro Señor dijo que Él había venido para servir. Servir de bendición a otros. Y aquí viene la pregunta para usted y para mí. Si como siervos entendemos que ese es nuestro trabajo y entendemos los principios de un servidor o de un sirviente. Por ello, empieza a desglosarlos. Cierto, no dice principio 1, no dice principio 2, es una carta. No es un manual de servidumbre. Es su trabajo y el mío rasgar el contenido. Pues bien, ¿cuál es el primero? Hay que entender que la obra le pertenece a Dios, no a nosotros como servidores. Él es el único dueño. Y atentos, diáconos, pastores, servidores de los consejos ministeriales, los que están en parqueo, los que sirven a los niños, los que les enseñan en campos blancos, por favor, atiendan esto o atendamos esto. Si nuestra motivación no es honrar al dueño de la obra, pueden estar seguros, no vamos a durar en lo que estamos haciendo. Es imposible. ¿Que por qué es imposible? Porque el ministerio demanda la entrega al dueño del banquete. No reclama los derechos del que sirve. Cuando usted y yo entendemos eso, nuestra motivación va a estar siempre arriba. Nuestros ánimos tal vez decaen de cuando en cuando, porque somos humanos y con cantidad de limitaciones. Pero no nuestro espíritu, reconociendo al dueño de la obra. Segundo principio, dice, reconózcannos como administradores. Bueno, está bien.
han aplaudido a Pablo, han aplaudido a Cefas, han aplaudido a Apolos. Entiendo, dice Pablo como escritor, que yo fundé esta congregación. Entiendo que Apolos es un portentoso predicador. Entiendo que Cefas tiene la historia de la ortodoxia como discípulo de Cristo, pero ellos todos somos simple y sencillamente administradores. Somos simple y sencillamente meseros, sirvientes. Y punto. No podríamos reclamar derechos ni aplausos. Quiera Dios me dé a entender con esto, porque alguien puede perderse e interpretarme mal cuando digo que me repugna usar el título de pastor general. Intentaré explicar en este punto la razón. Pastor es un título de sirviente, de baja condición social, cuyo único interés es complacer al dueño del rebaño y cuidar con esmero al rebaño. Pastor no es un título encumbrado que merezca reconocimiento u honor. Pero trágicamente, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, y creo que me extiendo hacia Latinoamérica, en nuestro contexto, mucha gente ha interpretado que los pastores son personas o personajes que merecen reconocimiento por su trabajo. ¡Horror de definición! Es una aberración. Somos simplemente sirvientes. Lo de general, peor. Porque en nuestro contexto, pues un gerente general es el que ocupa la posición máxima antes de una junta directiva o una junta de accionistas. Pero en mi caso, yo estoy supuesto a ser el sirviente mayor aquí. Que esa es mi razón de ser. Que no ocupo una mejor posición porque ustedes hoy me estén escuchando. Es que Dios quiso que yo predicara, que usted escuche, que el otro administre, que ellos ejecuten instrumentos, que otros canten, que otros acomoden, y ninguno de esos ministerios es mejor que el otro. Pero trágicamente en nuestra sociedad religiosa se ha pervertido. Por favor, todos los que servimos al Señor debemos entender que nuestro trabajo es servir. Y si servimos al Dios dueño de la obra y al rebaño del dueño de la obra, pues ya no vamos a estar frustrados cuando no se nos reconozca como creíamos merecíamos, porque no merecemos semejante reconocimiento. ¿Qué acaso estoy con esto motivando a la congregación a ser desinteresados de aquellos que los dirigen? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que somos sirvientes. Y una persona con gratitud tendrá siempre cortesía y amabilidad
con los que le sirven. Las personas con sensatez, las personas con educación, las personas con gratitud se sienten agradados por los que le sirven. Así es que yo no estoy dejando en una posición de descuido a los líderes de los ministerios. Estoy mencionando los principios que aquí están. Tercero, y aunque hay más, voy a terminar con porque no me he olvidado que esta es noche de testimonios y los 20 minutos restantes debo ocuparlos en un testimonio. Vean el verso 9. Voy a saltar los otros principios. Ustedes pueden leerlos y rasgarlos por sí mismos en casa. El verso 9 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Los sirvientes estamos en el último sitio y terminamos siendo un espectáculo. Les explico la ilustración que Pablo está ocupando. En ese entonces estaban en boga los desfiles apoteósicos. Apoteósico es reconocimiento digno a los dioses. Por supuesto es un vocablo de mitología griega, pero se ocupa en nuestro español. Y la idea de un desfile apoteósico es que cuando los generales romanos regresaban con la victoria de una batalla, el pueblo salía a las calles a aplaudirles, a victoriarlos, a lanzarles regalos y a reconocer que era la entrada de dioses. Bueno, eso era muy acostumbrado. Pero esos desfiles regularmente tenían un orden de posición. El general en primer lugar, en su corcel, luciendo su uniforme de gala. Seguían sus capitanes, sus oficiales. Luego el ejército en general y en último lugar, los postreros eran los presos de guerra, que venían como botín de guerra y cuyo destino podía ser venderlos como esclavos o lanzarlos al circo romano para ser despedazados por las bestias y así dar un espectáculo al populacho de Roma. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que deberíamos entender los sirvientes del Evangelio, que en ese desfile los sirvientes estamos en la posición donde vienen los presos de guerra. Y que si eso nos convierte en un espectáculo, ese es nuestro privilegio. Que nuestro privilegio sea servir al Señor considerándonos en la última posición. Les dije al principio, los que no han madurado ni un poco no pueden entender esto. Porque en este mundo, los que tienen talentos, los que tienen habilidades, esperan siempre el reconocimiento y el aplauso. Y si no reciben dicho reconocimiento, se incomodan, desisten y dan un paso al lado. Pero los que entienden esto, sabemos que somos el espectáculo y que estamos en la última posición y que esa posición es para nosotros un digno privilegio. Quiera Dios lo podamos asimilar. Oren conmigo, por favor.